En la W hablan los ministros. Muntic, el ministro de las Telecomunicaciones. Ministro David Luna, buenos días. Hola Julio, buenos días a usted y a todos sus oyentes. Bueno, ahí lo vi con el Papa, ¿lo perdonó? Pues no, solamente tuve el gran privilegio, Julio, de saludarlo, obviamente de decirle que bienvenido a Colombia, que todos los colombianos estábamos muy felices de su llegada y no alcancé a pedirle perdón ni confesarme, pero créame que es algo que nunca en mi vida me esperé, y es una emoción muy, muy grande que es muy difícil de describir, Julio. No sé, como que transmite una energía muy, muy, muy impresionante. Me estoy acordando nuevamente y vuelvo y me emociono. De verdad que fue un privilegio que la vida me dio y que no tengo sino gratitud por haber tenido esa oportunidad. Así es, ministro, es algo que no se puede explicar, dicen muchas de las personas que tuvieron ese privilegio. Bueno, son miles desconocidos que pudieron hacer lo mismo que usted, darle la mano, darle un abrazo o simplemente mirarlo, recibir su bendición. No hay palabras para describir y por eso Colombia está tan conmocionada, contagiada, yo he dicho que prácticamente hipnotizada por su santidad en nuestro país. Ojalá que para bien. Ministro, pues yo no sé si el Papa nos arregla esto, pero qué mal nos fue en la calificación de nuestra velocidad de Internet, sobre todo por algo que dice Camila, no compararnos con los poderosos ni con los asiáticos, sino con los vecinos. ¿Por qué estamos tan mal, ministro? Sí, Julio, evidentemente nos fue mal y evidentemente estamos trabajando para enfrentar el problema y para resolverlo. No un problema de ahora, es un problema de tiempo atrás. Y usted, ahorita que estaba yo esperando la comunicación, leyó un artículo del plan de desarrollo que ordena aumentar las velocidades en Internet. Colombia, en el año, 2008, comenzó un trabajo muy, muy fuerte por llevar infraestructura a los diferentes municipios. Se ha venido logrando en unos más que en otros, pero ya todas las cabeceras municipales prácticamente tienen tecnología 4G. El segundo reto era lograr que la gente se conectara y para eso se hizo un esfuerzo muy grande, inclusive subsidiando las conexiones a Internet con tarifas sociales. Recuerde que teníamos apenas 2 millones de conexiones, hoy bordeamos los 29 millones de conexiones. Y el tercer gran reto era la velocidad, y la velocidad de banda ancha estaba tasada anteriormente en apenas 1 megabit por segundo, pero desde el 20 de junio de este año se tomó determinaciones y decisiones no solamente para que aumentara mínimo hasta 25 megabits por segundo, sino para que existiera una ultra banda ancha de 50 megabits por segundo mínimo. Entonces, evidentemente, es una obligación y créame que todos los días nos levantamos con el objetivo de seguir mejorando velocidad, pero a la par terminar de conectar algunos departamentos del país de manera terrestre. Por ejemplo, Amazonas y Putumayo a hoy siguen estando conectados a través de satélites, pero estamos esperando llegar en diciembre a través de mecanismos de microondas terrestres, porque eso mejora la calidad y disminuye los costos de la prestación del servicio. Así que, pues no es nada agradable la posición en este caso, no es nada agradable recibir este ranking, pero pues creemos que estamos trabajando en el camino correcto con un reto enorme, cuál es mejorar. En el año 2016 estábamos en Internet fijo en 8.9 megabits por segundo, ya estamos en 10.24, pero eso no es suficiente. Tenemos que llegar a 25, que es el estándar mínimo que nos señala muchos organismos, pero entre otras la OECD. Así que, pues que en este momento y en este caso no tengo, explicación distinta a decir que tenemos que seguir empujando este trabajo que
pues va a generar mayor competitividad, porque, por ejemplo, en comercio electrónico, pieza fundamental para que el país avance no solamente es conectividad, sino velocidad, y eso le genera confianza al usuario. En esto yo quiero decir que hemos hecho un trabajo conjunto y de la mano con los operadores que entienden perfectamente que esto significa inversiones y obviamente pues están comprometidos con el proceso también. Ministro, pues lamentablemente esto con buenas intenciones pues no sirve para la tabla. La pregunta que le quiero repetir es la de ese artículo 40 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, Plan Nacional de Desarrollo Telecomunicaciones. ¿Qué se ha hecho de lo que dice ese artículo para mejorar la banda ancha? Pues dos cosas fundamentales. La primera fue no solamente volver público a todos y cada uno de los usuarios la velocidad de los planes. Mucha gente antiguamente compraba un plan de internet y simplemente lo hacía para poder mandar un mail o para poderse conectar a un buscador. Hoy en día el ciudadano sabe perfectamente qué tipo de velocidad requiere para recibir cualquier tipo de servicio. Entonces, el hecho de publicar esos planes y esas velocidades es un avance importante. Pero el segundo y el más importante es la resolución que toma la CRC, particularmente la 5161 de junio de este año, que ya establece no solamente senda de crecimiento, sino además una meta que es mínimo 25 megabits por segundo, que es una velocidad importante, comparable y obviamente que permite avances a nivel mundial. Esto tiene un proceso y por eso el hecho que el plan de desarrollo nos haya señalado esa obligación, pues permite decir que estamos caminando en ese proceso. Aumentos van a ser, digamos, esporádicamente y por eso hemos ido mejorando, pero hay países que han ido mejorando más que nosotros. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos terminaron la labor de infraestructura y al darlo ya como un hecho, pues pueden dedicarse de manera exclusiva al tema. Nosotros estamos haciendo las dos tareas al tiempo. Terminar de conectar lo que está todavía conectado, por ejemplo, satelitalmente, para que sea terrestremente y paralelamente avanzar en el tema de velocidad, que, vuelvo e insisto, es pieza fundamental de la economía digital. Claro, pero ministro, usted aquí nos explica pues una parte lo de la velocidad de lo que nos llega a nuestros teléfonos o a las conexiones en las casas, que es una cosa, pero cuando hablamos de la velocidad global, lo que maneja el país, ahí es donde todavía no veo claridad, porque usted nos dice, hay resolución de la CRC y se determina hasta dónde tenemos que llegar como objetivo. Pero, ¿cuál es la estrategia? Porque es que uno puede decir, sí, la norma dice esto, pero vamos a tender más cables, vamos a establecer una nueva conexión con otros epicentros de Internet para conectar con una de esas dorsales que precisamente nos daría mayor velocidad. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma en la que vamos a aumentar la velocidad? Porque no es con un papel de la CRC que la aumentamos. Pablo, gracias por la pregunta y sí, usted tiene toda la razón. No es una norma y punto. Porque las normas, hay muchas escritas y pocas que se cumplen en su obligatoriedad. No, acá evidentemente hay una estrategia. Y la estrategia es recordar que solo se tenían 200 municipios con fibra óptica, ya se tienen más de 1078, pero que todavía pasa o falta un punto de esa estrategia de conectividad, de infraestructura, que son los departamentos del Chocó, que ya quedó finalmente conectado, del Meta, que ya quedó finalmente conectado, y Amazonas y Putumayo, Guainía y Guaviare, que estamos terminando de conectar. Punto 1. Punto 2. No solamente es tener conectividad, sino es lograr que la gente la use, que la gente se apropie. Y muchas personas, pues no tenían dentro de sus intenciones diarias contar con un plan de Internet. Por esa razón, se invirtieron un número muy importante de subsidios generando tarifas sociales y eso logró aumentar el número de conexiones. Estábamos en 2 millones, ya estamos en 29 millones de conexiones entre prepago y pospago, o sea, más gente está conectada.
Y la tercera parte de la estrategia es la velocidad, y por eso la velocidad ha ido aumentando paulatinamente. En esa parte de la estrategia no solamente estamos haciendo exigencias de carácter bimensual, sino que tenemos una meta que es llegar a una velocidad muy importante, cual es la de 25 megabits por segundo. Pero vuelvo y le insisto, ministro. Digamos que, para ponerlo en términos sencillos, existen varias autopistas de las cuales se derivan las carreteras que van a las distintas ciudades y municipios de Colombia. Pero las autopistas vienen del exterior, y entre mayor sea el ancho de banda de esa autopista, que tiene que pagarla, yo no sé si el ministerio, yo no sé si los operadores de Internet, pues mejor va a ser la velocidad que va a llegar a través de esas carreteras que salen de la autopista y que llegan a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a Leticia, a Quibdó, a Cali, en fin, al resto del país. ¿Cómo hacemos, o quién va a ser el que va a ampliar la capacidad de transporte de la autopista? Porque yo entiendo que usted quiera mejorar la conexión en Leticia o en el Chocó, pero la gran autopista, esas grandes conexiones que son las que nos permiten ir directamente a los cerebros de Internet en las distintas partes del mundo, ¿quién la va a ampliar para mejorar la velocidad y la capacidad de Internet en Colombia? Buen ejemplo, y permítame usarlo. Teníamos únicamente 3 autopistas para conectarnos con el mundo, que eran 3 cables submarinos. Hoy ya tenemos 10 autopistas para conectarnos con el mundo, 10 cables submarinos. Uno de ellos, por primera vez, desde el Pacífico, que permite tener una muy importante soporte en caso de dificultades climáticas, por ejemplo, como las que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, tenemos otra autopista construida con 6 carriles para los próximos 30 años. ¿Cuál es? La autopista de fibra óptica. En esos 6 carriles, que hasta ahora estamos utilizando 2, no los 6, estamos trabajando ¿quiénes? Nosotros, ministerio, y operadores, para aumentar la velocidad. El mínimo de velocidad en esa autopista es 25 megabits por segundo. Vamos aumentándolo. Estábamos en 6, ya vamos en estos momentos en 10. Tenemos que acelerar más para poder llegar a esos 25 megabits, pero lo estamos haciendo constantemente, y lo estamos haciendo de la mano con el sector privado y, por supuesto, con los usuarios. Entonces, hay autopista y hay estrategia. Ministro, pero ¿por qué no nos sinceramos un poquito con el tema? Todo lo que usted dice es cierto, pero usted se le olvida un pequeño detalle, que esto era con Claro y Movistar. Y al perderse el laudo arbitral, esos 4.5 billones de pesos, Movistar los va a usar para pagar su deuda, o sea, para pagar lo que ya pagaron, al igual que Claro. Movistar queda con un problema de recapitalización que ya lo está atendiendo. Pero después del laudo, la historia cambió. Es decir, la fibra óptica y la 5G dependían de ellos. Y al perder el laudo, pues simplemente, no quiero decir que no lo vayan a hacer, pero lo van a posponer. ¿Por qué no decir eso así de claro? El gobierno no tiene nada que ver con las decisiones judiciales o de un tribunal de arbitramiento. Lo perdieron, tienen que pagar. Eso es una cosa. Ellos van a decir ahora, bueno, ahora eso se va a retrasar porque esa era la plata. Y uno pregunta, ¿para dónde va esa plata? Y ya el ministro de Hacienda le tiene el ojo puesto a esa plata, para otros huecos que tiene. ¿Por qué no pasar esa plata directamente a fibra óptica y 5G? Julio, porque la autopista de fibra óptica está en estos momentos ya construida, que es un avance muy importante que el gobierno logró. Lo valioso de este tema es que evidentemente todo el aumento de velocidad está presupuestado de mucho tiempo atrás, y por eso lograr conseguirlo va a ser escalonado, y ese escalonamiento se está desarrollando en estos momentos. Claro, evidentemente tenemos una meta fijada como enero de 2019 para llegar a la máxima velocidad, pero mientras tanto estamos avanzando en ese proceso, y eso es lo que requiere obviamente el país, no solamente pensar en aumentar velocidad en las capitales, sino también aumentar velocidad en otros sitios que necesitan y requieren el mismo servicio. Todo eso y por eso... Sí, pero
Ministro, todo eso está muy bien, pero es que usted se está yendo de la pregunta. O se la pongo más fácil. ¿Por qué esa victoria no se queda en el sector de telecomunicaciones? ¿Por qué esa plata no se queda para arreglar este o cualquier otro problema que usted tenga? ¿Por qué un laudo arbitral que gana usted, que lo gana el sector telecomunicaciones, la plata no se queda en el sector de telecomunicaciones para resolver, por ejemplo, o ayudar a resolver este problema? Julio, el ministro de Hacienda, como usted dice, le contestó a usted que unos recursos de los de el laudo arbitral fueron pagados en dólares y otros en pesos. Los de dólares se van a mantener en las cuentas del Estado colombiano hasta que haya absoluta tranquilidad para conocer las decisiones también de las jurisdicciones internacionales. Y las que están en pesos, evidentemente, le hemos señalado al ministro de Hacienda que muchos de esos recursos pueden ser reinvertidos en el sector de las comunicaciones, no solamente para ampliar infraestructura, que todavía es importante desarrollarla, sino para algo más importante, para habilitar el ecosistema. Yo confío que cuando se vaya a presentar esa adición presupuestal, obviamente muchos de esos recursos en pesos puedan ser utilizados para este sector. Es que el tema es el ministro Cárdenas, que no está tan sintonizado con lo que usted acaba de decir. Ministro, le cambio de tema a ver si esto es más fácil. ¿Es cierto que usted está planeando otra vez proponer acabar con la Autoridad Nacional de Televisión? Julio, hicimos una tarea muy juiciosa con todo el sector de comunicaciones y también atendiendo varias recomendaciones internacionales, y llegamos a la conclusión que se necesita evidentemente un regulador único, convergente e independiente. ¿Qué significa eso? Que Colombia tiene hoy dos reguladores. Uno, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Dos, la Autoridad Nacional de Televisión. Pero ya hoy todos los operadores prestan los mismos servicios y no tiene lógica seguir evidentemente desarrollando la actividad con dos reguladores. Por eso vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley, efectivamente, Julio, con el ánimo de solicitarle al Congreso que nos permita unificar en un único regulador los dos que tenemos. ¿Para qué? Pues para que haya no solamente mayor tranquilidad, sino adicionalmente mayor facilidad para el usuario en lo que hace referencia a la prestación del servicio. Vamos a trabajarlo, pues el Congreso tiene la última palabra, pero nosotros estamos trabajando en el proyecto que esperamos en próximos días poder radicar. Bueno, pues ahí entonces se confirma. El ministro piensa que sobra la Comisión Autoridad Nacional de Televisión y que debería incorporarse a la comisión y quedar con una sola entidad que maneje temas que a lo mejor están duplicándose hoy. Ministro, ha sido usted muy amable y gracias por atendernos. Julio, muchas gracias a usted y un saludo para los oyentes, y ojalá en México y en los demás países que están sufriendo el cambio climático pues también puedan oír